Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos a esta clase de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 3, que se refiere a lo que son aplicaciones de la integral definida. Específicamente vamos a estar trabajando con lo que son sólidos de revolución. ¿Okay? Bien, entonces recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es calcular de manera clara y precisa el área y volumen de un sólido mediante el uso del método apropiado. El objetivo de la clase es comprender los métodos para calcular el volumen de un sólido de revolución. Bueno, vamos a trabajar hoy entonces con lo que es la definición de un sólido de revolución, volumen de un sólido de revolución, método del disco. Bueno, un sólido de revolución está generado por la rotación de un área plana alrededor de una recta del plano o de un eje de revolución. Este sólido genera un volumen que es muy importante calcular. Por ejemplo, si vemos acá la figura, tenemos esta recta L y tenemos la región plana llamada R. Si nosotros imaginamos que esa región gira alrededor de la recta L, pues esa región va a originar el siguiente sólido, es decir, va a originar un sólido en el espacio, el cual nosotros vamos a poder hablarle entonces de que ese sólido genera un volumen, y ese volumen es el que nosotros estamos interesados en calcular. Bien, cuando nosotros, por ejemplo, imaginamos en el eje, en el sistema de coordenadas, imaginemos que tenemos esta recta que está acá, solamente esta recta, ¿bien? Y si nosotros comenzamos a girar esa recta en torno al eje X, es decir, imagínense que esta recta va a ir girando con respecto al eje X, ustedes pueden imaginar que a lo que esa recta gira va dejando un rastro, ¿ok? Bueno, ese rastro que va dejando esa recta, nosotros la podemos observar que va generando un cilindro como el que usted ve acá. Si esta recta L, esta recta H, ¿verdad? Está sobre el eje X y a una altura R, entonces cuando ella gire, esa recta va a generar un cilindro. Un cilindro cuya altura es H, porque es la altura, en este caso el cilindro está de manera horizontal, pero nosotros podemos hablar de altura del cilindro, que es la longitud que hay de la base hasta esta base, ¿ok? Entonces cuando esta recta gire en torno al eje X, pues vamos a ver que se origina este cilindro que tiene altura H y radio R, ¿ok? O si por ejemplo nosotros giramos esta curva, que recordemos que esta es la curva, la mitad de una circunferencia, si yo esta curva comienzo a girarla con respecto al eje X, ella va a formar una esfera, ¿ok? Si la altura, si la distancia que hay de aquí hasta aquí es 2R y de aquí hasta aquí es R, entonces ella va a generar una esfera de radio R. Entonces, esta recta que ustedes ven acá y esta curva que ven acá van a generar, esta genera un cilindro y esta genera una esfera. Nosotros vamos a poder calcular, y eso va a ser una tarea para usted. Recordemos que la fórmula de estos volumen, del volumen de un cilindro, del volumen de una esfera, son fórmulas clásicas. Bien, lo que nosotros queremos es que ustedes obtengan esas fórmulas a través de este proceso. Durante esta clase nosotros vamos a ver cómo es que se originan los volúmenes de esos sólidos generados por esa recta. Bueno, imaginemos que tenemos una curva ahora, esta parte superior de la curva, y yo giro esa curva con respecto al eje X, el eje horizontal. Entonces, vamos a ver que se forma una especie de trompeta o de corneta, ¿ok? Entonces, eso es lo que buscamos en esta parte, generar o hacer revolucionar una curva con respecto a una recta para originar un sólido. Eso es lo que nosotros vamos a entender por eso. Bueno,
Vamos a ver entonces el método del disco. Recuerde que el propósito de este tema es calcular el volumen de un sólido generado cuando cuando se hace revolucionar un área plana con respecto a una recta. Entonces, bueno, un cilindro recto se define como un sólido acotado por dos regiones congruentes en planos paralelos y una superficie lateral que es generada por un segmento de recta perpendicular. Es decir, estos que tenemos acá son ejemplos de cilindros. Observe que tenemos una región plana, que es la parte de arriba, por debajo tiene una misma región de la misma forma, pero tiene una altura. Cada uno de estos son ejemplos de cilindros rectos, ¿ok? Bien, el volumen de los cilindros rectos, esto ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene tres dimensiones. Tiene lo que es la dimensión plana y la dimensión altura. Entonces, podemos hablar de volumen para cada uno de estos sólidos. Y el volumen viene dado por el área de la región plana, de lo que vemos acá, la región plana, bien, multiplicada por la altura de ese sólido. Entonces, podemos decir que esto es B por H, donde B es el área de la región plana por la altura, bien. Bueno, entonces si nosotros, por ejemplo, consideramos un círculo de radio R, sabemos que el área del círculo es pi por R cuadrado. Si yo tengo este círculo, el área es el radio cuadrado multiplicado por pi. Pero si yo ahora imagino que utilizo ese círculo como la base y formo un cilindro, entonces resulta ser que el volumen de este cilindro que yo formé, cuya base es un círculo de radio R, es igual. El volumen va a ser el área de la base, que en este caso dijimos que era pi por R, cuadrado por la altura que tiene este cilindro. Porque la base es ese círculo. Entonces, podemos decir que el área de un cilindro, como lo vemos acá, el volumen es pi por R cuadrado por la altura. ¿Okay? Esta idea es la que nosotros vamos a usar para calcular el volumen de un sólido que se genera a través de la revolución de un área plana mediante una recta, ¿verdad? Y nosotros vamos a usar el método del disco para ello. Entonces, bueno, ya vamos a explicar en qué consiste el método del disco mediante un ejemplo. Vamos a suponer que R es una región acotada por la gráfica de una función continua no es negativa, y igual a f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a x igual a b. Si esta región se hace girar con respecto al eje x, entonces, para calcular el volumen del sólido de revolución, nosotros vamos a usar la siguiente fórmula. V es igual a pi por la integral desde A hasta B de la función elevado al cuadrado por dx. ¿Okay? Acá podemos ver un gráfico de lo que está pasando. Aquí tengo la función, esta azul es la función, la recta x igual a A es esta vertical, x igual a B es esta vertical, y yo estoy agarrando esta región y la estamos girando alrededor del eje X. Si yo giro esto alrededor del eje X, eso me va a formar un sólido y justamente el volumen de este sólido yo lo puedo calcular a través de esta fórmula que tengo acá. ¿Ok? Entonces, pues yo puedo observar aquí que la altura, en este caso la altura va a ser f de x. ¿Ok? La altura desde el eje X hasta cada puntico de la gráfica, yo sé que la altura es f de x. Bueno, vamos a ver un ejemplo para calcular el volumen de un sólido de revolución. Hallemos el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje X, la región acotada por el gráfico de la función y igual a la raíz cuadrada de X, la recta X igual a 0, la recta X igual a 1 y el eje X. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es graficar la región. Entonces, fíjese que si nosotros hacemos un gráfico de la región, sabemos que la gráfica, la raíz de x, es esta que vemos acá, ¿verdad? Entre 0 y 1, ¿sí? Entre x igual a 0 y x igual a 1, acá tengo la recta x igual a 0 y la recta x igual a 1. Bueno, ahora yo necesito saber cuál es la región que yo voy a girar. Entonces, bueno, yo tengo aquí la gráfica raíz de x, la recta x igual a 1 y por acá está la recta x igual a 0. Ahora, lo que yo voy a girar es la región que está comprendida por
la gráfica, las rectas y el eje X. Lo que me queda encerrado es justamente lo que está aquí adentro. Si yo comienzo a girar esto con respecto al eje X, aquí está este símbolo, indica que yo voy a girar esto con respecto al eje X. Primero tenemos que observar que aquí tenemos una altura de raíz de X. Cada puntico que yo agarre acá y lo coloque acá vale raíz de X porque está la función. Bueno, cuando usted haga y comience a girar esto, me va a dar como resultado esto que está acá. ¿Sí? Yo giro esto y me va a dar esta figura. Y resulta que este cortecito que tenemos acá me va a dar, si usted se da cuenta, me va a dar este cilindro que está acá. Esto es como un círculo, esto es un círculo que tiene altura, la llamamos delta X. Entonces, ya nosotros sabemos calcular el área de el volumen de este círculo. ¿Cuál es el volumen de este círculo? Sabemos que es el área de la región plana, la que está acá, multiplicada por la altura. Y eso es justamente lo que hacemos con la integral. Si yo ahora agarro otro circulito por acá y agarro otro y les calculo y luego sumo, eso me va a dar la integral. Pero nosotros no vamos a hacer eso, sino simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que se hace para calcular la integral. Entonces, pues allí nosotros tenemos acá, antes de seguir, ¿cuál es el radio de este círculo que yo veo acá? Es la altura que hay de aquí hasta aquí. La altura es raíz cuadrada de X, como lo vemos acá. Entonces, raíz cuadrada de X. Entonces, observe que el volumen es, el área de esto, el área es pi por r cuadrado. Es decir, pi por r cuadrado. R es raíz cuadrada de X por delta X. Y justamente eso es lo que nos da la integral. Observe, pi por la integral de A hasta B de el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado es la función raíz cuadrada de X. Eso es porque tenemos esa forma de la gráfica. Bueno, ahora lo que hacemos aquí es reemplazar. ¿Quién es la función raíz cuadrada de X? Yo lo que hago es, pues, reemplazo y elevo al cuadrado. Se cancela el cuadrado con la raíz. Y luego integro. Me da pi por X al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. Y bueno, cuando evaluamos, el resultado es pi medio. Quiere decir que el volumen de esa región cuando se hace girar es igual a pi medios. ¿Ok? Bien. No sé qué dice ahí. Bueno. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a ver si AR, la región acotada por la gráfica de una función continua no negativa, el eje Y, las rectas horizontales Y igual a Y igual a B. Si esta región se hace girar con respecto al eje Y, entonces el volumen del sólido de revolución viene dado por esta fórmula. Ahora observe que aquí ya cambiamos de variable. Vamos a ver el volumen es pi por la integral de A hasta B de G de Y al cuadrado por dy. Aquí se cambió de variable y ya le voy a explicar por qué. Cuando nosotros ahora estamos calculando el volumen, tengo ahora esta región que yo veo acá en azul y ahora esta región yo la voy a hacer girar con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, yo necesito tener otro círculo, ¿verdad? Para más o menos saber cuál es el cilindro que voy a tomar. Pero aquí vemos un corte que se hace y este corte es el que se usa para calcular ese círculo. Entonces aquí nosotros necesitamos medir un radio y el radio va a ser desde el eje Y hasta el punto en la gráfica. Entonces si esta es A y esta es B, la recta X igual a B, entonces resulta que la distancia que hay de acá a acá es G de Y, ¿ok? Pero ¿quién es G de Y o quién es esta función? Bueno, nosotros sabemos que G de Y en este caso va a ser la inversa de la función F. A mí me dan una función F, esta es una función F y resulta que la inversa de esta función es lo que nosotros llamamos acá la distancia que hay de Y hasta la gráfica. Y eso es lo que me permite entonces calcular o usar esta fórmula. Con esta fórmula nosotros usamos y calculamos ese volumen. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. Hallamos el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y, la región acotada por el gráfico de la función Y igual a X cuadrado, donde X está entre 0 y 1, las rectas horizontales Y igual a 0, Y igual a 1 y el eje Y. Entonces, pues vamos a graficar la región. Nuevamente, la función X cuadrado la vemos acá. Esta es la función X al cuadrado. Entre 0 y 1. Para X entre 0 y 1. Acá está 0 y acá está 1.
¿Cuál es la región que yo quiero graficar? Yo tengo que, pues, saber. Observe que la región está acotada por las rectas horizontales y igual a 0. ¿Cuál es la recta horizontal y igual a 0? La recta horizontal y igual a 0 es esta que yo veo acá. A ver, y igual a 0. Y igual a 1 es esta recta. El eje Y. Entonces, cuando yo hago esto, tengo esta recta, este gráfico y el eje X. En este caso, el eje X, perdón, sí, el eje, Y igual a 0 es el eje X. Es este mismo eje, pues me va a quedar solamente encerrado acá. Realmente aquí, pues, no hace falta colocar Y igual a 0. Basta con colocar Y igual a 1, el gráfico y el eje Y. Entonces, con esto yo obtengo esta gráfica que está aquí, esta región que está en azul. Y si la hago girar con respecto al eje Y, porque eso es lo que yo quiero, girar con respecto al eje Y, pues observe que vamos a obtener ahora esa figura. Y dentro yo puedo hacer un corte, esto es lo que se llama un disco, por eso se llama el método del disco. De tal forma que esto es un disco, como lo dice, un cilindro que tiene radio R, ¿verdad? Y tiene altura H. Vamos a ver acá cómo calculamos eso. Nosotros sabemos que la altura de esta gráfica, ¿cuál es? Es f de x. Esta función que está es y igual a f de x. Entonces, cada vez que yo marque acá un puntico, la altura va a ser igual a la función. Pero yo quiero saber cuál es entonces la longitud que hay del eje Y al eje X. Repito, cuando yo estoy trabajando con funciones, la distancia que hay del eje X a la función, perdón, sí, del eje X hasta la función es exactamente la función que me están dando. Ahora, si yo quiero calcular distancia desde el eje Y hasta la función, yo lo que hago es calcular la inversa de esta función que está aquí. ¿Cómo hago para saber cuál es la distancia de aquí hasta aquí, sabiendo que esta es la distancia del eje X al eje a la función? Pues yo agarro la función y igual a x cuadrado, que es la que me están dando, y comienzo a despejar la variable x. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Del lado derecho, pues tengo raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto es igual al valor absoluto de x. Y pues tenemos entonces que, como, observe, x está entre 0 y 1, x es positivo, entonces el valor absoluto es positivo. Lo dejo así como está. Le quito las barras porque x es positivo. Me dice que x es raíz de y. Y ese raíz de y es lo que yo voy a llamar g. Y esa g es la que yo voy a colocar acá. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la inversa de la función que me están dando. Y entonces aplico la fórmula que yo tengo originalmente. Entonces aquí cuando veo el sólido de revolución, pues, ¿qué sabemos? Bueno, ahora tenemos que ya conocemos esta distancia que es, dijimos que es raíz de y. Y bueno, esto me permite calcular o aplicar la fórmula, la integral desde pi, la integral de pi por, perdón, volumen es igual a pi por la integral de a hasta b de g de y al cuadrado. ¿Quién es A y quién es B? A es el punto donde inicia la región en el eje Y B es este punto acá. A es 0 y B vale 1 acá arriba. Entonces, pues nosotros tenemos la integral 0,1 de la función g, que en este caso es raíz de y. Raíz de y al cuadrado. Bueno, análogamente a la anterior, pues aquí me queda una integral, pero ahora en función de y, porque estamos girando con torno al eje y. Y esto, pues sacamos la cuenta y me va a dar como resultado pi medio. Es decir, que el área de esta región es igual a pi medio cuando se hace girar con respecto al eje y. Vamos ahora a ver el método de la arandela. Aquí hay dos métodos, método del disco, método de la arandela. Ahora, ¿en qué consiste el método de la arandela? Bueno, vamos a explicar mediante un ejemplo. Vamos a calcular el sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y, la región acotada por el gráfico de la función y igual a la raíz de x, la recta x igual a 0, x igual a 1 y el eje x. Bueno, en todos los ejercicios lo primero que tenemos que hacer es graficar. Yo grafico mi grafico mi función raíz de x y observo que, bueno, lo que yo quiero girar es esta región. Es la región acotada por el gráfico de la función que está acá, este es el gráfico, la recta x igual a 0, que es esta recta, x igual a 1, que es esta recta, y el eje x es este eje que está acá. Entonces me queda encerrada esta área o esta región. Esa es la que yo voy a girar con respecto al eje x, al eje y. Si usted se da cuenta, cuando yo giro esto con respecto al eje y, pues por aquí me va a quedar un espacio vacío. Aquí
imagínense que esto comienzo a girarlo para allá, aquí me va a quedar un espacio vacío. Vamos a ver acá. Observe, cuando yo comienzo a girar, ¿verdad? Yo giro y me va a quedar algo así, pero esto hay que girarlo completo para todos lados hasta que se forme el sólido. Entonces aquí siempre me va a quedar como un hueco. Entonces podemos ver lo siguiente. Aquí yo puedo marcar un círculo. Este círculo que está acá, de este círculo a mí solo me interesa el volumen que se está generando de este pedacito azul que está acá y de este pedacito que está acá. Aquí hay un hueco vacío que no genera volumen. Por eso se llama método de la arandela, o método del anillo, porque cuando yo haga girar, aquí me va a quedar un anillo por fuera y por dentro un hueco vacío. Entonces, por eso se llama el método del anillo. A mí me interesa es entonces el volumen de la región que va a estar por fuera cuando yo comience a hacer ese proceso. Bien, como le dije, aquí se forma un círculo pequeño. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, ver cómo calculamos en ese caso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la distancia que hay del eje X, fíjense, tengo este círculo rojo que tiene radio. ¿Cuál es el radio de este círculo rojo? Esta línea negra, que vale 1, porque es la distancia que hay del eje Y hasta este punto, que ya sabemos que es 1 por lo que tenemos acá. Esta distancia es 1, ¿verdad? Entonces, yo necesito esta partecita, ¿verdad? Esta parte es la que a mí me interesa. Entonces, bueno, intuitivamente, si yo quiero saber cuál es la distancia esta, pues yo lo que hago es, a toda esta distancia le voy a quitar este pedacito. Y eso me va a dar como resultado la distancia que yo quiero. ¿Cuánto mide esta distancia? Vamos a ver. Como le dije, aquí va a quedar una especie de hueco interno que se va a ir rellenando hasta acá. Bien. Entonces miren acá, cuando nosotros empezamos a girar esto con respecto al eje X, aquí podemos ver una imagen donde se va haciendo el sólido hasta que llegamos allí. Observe cómo se forma el sólido y el hueco que se forma aquí. Yo quiero saber el volumen de ese sólido que se originó. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Que si aquí yo coloco un X, entonces aquí arriba evalúen la función y me da raíz de X, es decir, que la altura es igual a raíz cuadrada de X. Pero yo necesito saber cuál es esta distancia. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es despejar la X. Entonces, yo cuando comienzo a despejar la X, observo que X es igual a Y al cuadrado. Entonces, resulta que la distancia que hay desde el eje X hasta este puntico o cualquier punto aquí es Y cuadrado. Como yo quiero saber la distancia que hay solamente de este puntico a este puntico, como les dije anteriormente, resulta que la distancia va a ser esta distancia que está acá, desde el eje Y hasta este punto, que ya sabemos que es 1, y yo le voy a quitar ese pedazo que está básicamente vacío, no tiene nada. ¿Cuánto mide ese pedazo? Ya vimos que vale Y cuadrado por lo que tenemos acá. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar que el pedazo que yo estoy buscando es 1 completo, es decir, todo esto menos Y cuadrado, es decir, 1 menos Y cuadrado. Bueno, esto me dice a mí que la fórmula que voy a aplicar es esta. Va a ser la integral, perdón, va a ser pi por la integral desde A hasta B. ¿De quién? De R cuadrado, es decir, esta distancia al cuadrado menos esta distancia al cuadrado. R grande cuadrado menos R pequeña al cuadrado. Es esta fórmula que yo voy a usar. Bueno, vamos a usar esa fórmula entonces. Volumen es igual a pi por la integral de A hasta B de R cuadrado menos de R grande cuadrado menos R pequeña cuadrado por dy. Reemplazamos, sabemos que R cuadrado pues vale 1 y R pequeña cuadrado ya vimos que vale Y cuadrado. Entonces simplemente me queda esa integral. Integramos, reemplazamos, sacamos cuenta y el resultado es 2pi tercio. Es decir, que el volumen que se genera aquí cuando se gira esto es 2pi tercio. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Observe que en los dos ejemplos anteriores hemos girado en torno al eje X o al eje Y. Pero ¿qué pasa cuando se gira una región con respecto a otra recta que no es ni el eje X ni el eje Y? Miren este gráfico. Tenemos esta región que está acá, esta región, y yo la quiero girar con respecto a esta recta roja. Esta recta roja la llamamos una recta vertical X igual a H. Cuando yo comience a girar, esto me va a dar un sólido. De aquí podemos observar que necesitamos un radio grande. El radio va a ser siempre la longitud desde el eje Y
hasta la gráfica de la función. Aquí tenemos que despejar la función o calcular función inversa. Y R pequeña va a ser la distancia de la región que está acá, o sea, la distancia de esta recta, que la he llamado A, hasta la recta sobre la cual yo voy a girar la figura. ¿Ok? Entonces aquí tengo R grande menos R pequeña y aquí me da el radio. Observe que cuando nosotros vayamos a girar, aquí se va a formar un cilindro o un hueco, porque esta gráfica se va a girar para acá y se va a formar un hueco en el centro. A eso nosotros le llamamos arandela o por eso le llamamos anillo o arandela, porque dentro se va a formar un hueco. Y entonces tenemos que R pequeña va a ser igual a A menos H. ¿Por qué? Porque para yo calcular esta distancia lo que hago es, tomo la distancia completa de aquí a acá, desde el eje Y hasta este punto hay A unidades. Y desde el eje Y hasta esta recta hay H unidades porque esta recta vale H. Entonces esto es A menos H. Por eso R pequeña es A menos H, R grande es la función inversa. ¿Ok? Evaluado entre C, desde C a D, es decir, desde este punto hasta este punto. Vamos a ver, nos queda esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces aquí cuando yo gire esta región me va a quedar algo así, igual que el caso anterior. Me queda un hueco en el centro. ¿Ok? Aquí va a quedar un espacio vacío. Bueno, aquí ahora se hace, pero con respecto al eje X, perdón, a una recta horizontal. Esta misma región se hace girar con respecto a un eje de revolución horizontal y bueno, de aquí básicamente es análogo, pero R pequeña va a ser C menos H, es decir, esta distancia C menos H, que es esta distancia, menos K, perdón, es K, que es esta longitud. R grande va a ser la distancia que hay, va a ser la función. Aquí en este caso sí va a ser la función y observe que aquí ya aparece el X. En el anterior era Y, en este es X. Eso es por el corte, en el anterior era horizontal, en este es de esta forma vertical, por la altura, por esta altura. Bueno, la fórmula va a quedar análoga, lo único que aquí vamos a integrar con respecto al eje, integrar con respecto a X. Aquí tenemos un errorcito porque aquí no es CD, sino es A, B, desde A hasta B. Aquí tengo un error. Y nos queda una arandela similar. Bueno, antes de continuar, entonces hay que recordar las siguientes gráficas para funciones cuadráticas. Si yo tengo una función cuadrática de esta forma, una parábola, entonces observe, el vértice es A, B, entonces la gráfica de esta función tiene esta forma, y menos b igual a x menos al cuadrado. O si la gráfica tiene esta forma, entonces va a ser y menos b igual, aquí tengo otro error, aquí es menos, este es menos, aquí tengo al frente menos, x menos al cuadrado. Es decir, el menos lo que hace es cambiar la dirección de esta parábola. Si tenemos, ahora esta, aquí me comí todos los menos. Bueno, en este caso podemos tener una parábola que abra hacia la derecha o que abra hacia la izquierda. Si abre hacia la derecha, ahora observe cómo va a ser x menos a igual a y menos b al cuadrado. Cambia las variables al cuadrado. Y aquí, si abre hacia la izquierda, pues la fórmula es x menos a igual a, esto es negativo, menos y menos b al cuadrado. Ok, aquí tengo que acomodarle y enviarle otra vez las correcciones. Pero cuando abre hacia la izquierda y cuando abre hacia abajo, voy a colocarle un negativo al frente. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vemos esto porque es necesario para el próximo ejercicio y algunos ejercicios que ustedes tienen que hacer. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región acotada por los gráficos x igual a menos y cuadrado más 2y, x igual a 0 y x igual a 1, alrededor de la recta x igual a 2. Observen cómo vamos a hacer aquí. Bueno, hay que graficar la región, sí. Pero antes de graficar, aquí tenemos que ver que estamos en presencia de una parábola que abre hacia uno de los lados. No es una parábola común como ya nosotros hemos visto, que abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como la X es la que está como lineal y la Y es la que está cuadrática, la Y es la que está elevada al cuadrado, la parábola va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo hago?
lo que vamos a hacer es tomar la ecuación y completar cuadrados. Entonces yo saco factor común el menos para que me quede esto y luego aquí nosotros completamos cuadrados. Es decir, lo que hago es coloco y menos 1, divido este para 2, elevo al cuadrado y le resto el numerito que está acá, elevo al cuadrado, que es 1. Si usted desarrolla esto, va a llegar a la conclusión de que es esto mismo. Esto es una técnica simplemente para graficar y usar las fórmulas que vimos en los apartados anteriores. Y esto yo lo puedo escribir de esta forma, multiplico y me queda esto. Y observo lo que me queda. Observe que me queda esto. Entonces, esto es una parábola que abre hacia uno de los lados porque tengo variable y al cuadrado. Pero como tengo negativo, resulta que abre hacia la izquierda. Entonces, me queda algo así. Esta es la parábola. Y aquí tengo 1, en este caso tengo 1 para la X, este es el 1, y 1 para la Y. ¿Ok? Me queda de esta manera. Entonces ahora yo voy a ver cuál es mi región. Mi región está acotada por este gráfico que está acá. Dice la recta X igual a 0. La recta X igual a 0 es esta línea, es el eje X. Y la recta X igual a 1, es decir, es esta. Realmente pues esta recta no me aporta nada. Lo que me queda encerrado realmente es esto que está acá adentro. Nosotros queremos girarla alrededor de esta recta, ¿verdad? Entonces observe, ¿cuál es la región que está acotada? Esta. Y yo quiero girar esto alrededor de esta recta vertical. Es decir, me va a quedar algo así. ¿Ves? Cuando yo intento girar, me va a quedar algo así. Y miren que aquí se va a estar formando, en el centro, se va a estar formando un círculo vacío. Entonces, acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Para calcular el área, el volumen, necesitamos siempre tener en cuenta esos círculos. Entonces, aquí, como yo voy a estar girando con respecto a este eje, aquí se forma un círculo grande, ¿verdad? Y aquí yo tengo un círculo pequeño. Entonces, el área que me interesa a mí es esta, o el volumen que se va a generar que me interesa es este. Entonces, ¿cómo hago para calcular este volumen? Pues yo sé que lo que puedo hacer es, esta longitud vale 2, entonces a todo esto le voy a quitar este pedacito. ¿Y cómo sé yo cuánto mide este pedacito? Porque yo necesito calcular esto. Pues usted sabe que de aquí, de este eje Y hasta esta función, la distancia es igual a esta función que tengo acá, a la X despejada, es decir, exactamente lo que me dieron acá. Y de aquí completo hasta aquí vale 2. Entonces lo que hago es, a 2 le voy a quitar este pedacito que lo conozco y me va a dar como resultado este círculo vacío. O como yo necesito esto, pues lo que hago es, al 2 le quito este pedazo. Ya vamos a ver. ¿Cuánto mide este pedazo? ¿Y cuánto mide este pedazo? Este pedacito que veo acá, el que está dentro, yo sé que mide menos y cuadrado más 2y. Es decir, es el resultado cuando despejo la x. Eso lo podemos ver así. La distancia de aquí hasta aquí, usted lo puede decir, bueno, despeje la x y lo que le dé, esa es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Bien. ¿Y cuánto mide este pedacito? Pues este pedacito, mire, ¿cuánto mide? Mide todo esto, que es 2, quitándole este pedacito rojo que mide esto. Entonces nos va a quedar esta fórmula. 2, todo el 2 de aquí hasta aquí, menos, ahora le quito este pedazo. ¿Ok? Le quito este pedacito que está acá, que mide esto, acá se lo resto. Y listo. Entonces ahora mire, aquí hay un gráfico como para que ustedes observen a lo que se empieza a formar el cilindro, el sólido. Se va a rotar esto, que es esta que tengo acá originalmente, es esta región, la voy a rotar con respecto a esta recta. ¿Ok? Y entonces cuando yo comienzo a girarla, observo que se forma esa figura. Y entonces, cada vez que yo la rote o la gire, se forma esa figura. Entonces, si usted puede observar aquí, aquí adentro se puede guardar volumen. Esto ocupa un volumen, pero en la parte del centro hay un círculo vacío, ¿ok? Que es este espacio que usted ve acá. Este es el círculo vacío que yo veo acá. Y entonces, pues lo que hago es aplicar en ese caso la fórmula que hemos visto. Entonces, la integral, ¿cuál va a ser la integral? La integral va a ser pi por la integral de c hasta d. ¿Quién es c y quién es d? Yo voy desde 0 hasta 2. Entonces, c vale 0, d vale 2.
R cuadrado, ¿quién es R cuadrado? Es R grande, es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí, que es 2, menos R cuadrado pequeña, R pequeña al cuadrado. Yo sé que R pequeña al cuadrado es esta distancia, que ya la calculamos acá. Lo más difícil acá es identificar esos radios y ver que se trata de un problema del método de la arandela. Y luego reemplazar, porque una vez que usted reconoce cuáles son los radios, ya lo que queda es reemplazar y calcular la integral. Entonces aquí reemplazamos, aquí yo reemplacé tal cual, menos, acá está el menos, y R cuadrado es esto elevado al cuadrado. Entonces aquí observe que me queda, aquí nos está quedando esto. Esto elevado al cuadrado. Aquí tengo que usar un producto notable, sacar mis cuentas, ya ustedes son expertos en sacar cuentas con productos notables, entonces bueno, una vez que ustedes saquen esa cuenta, les va a dar, bueno, a mí me dio, a ver, saqué la cuenta, a mí me dio esto. Cuando yo hago este proceso al cuadrado y saco todas las cuentas y ordeno, me da esto que está acá, todo lo que está acá. Y luego, pues yo este menos, yo lo multiplico por cada uno de los términos y se intercambia el signo, entonces me queda esto. Observe que este 4 con este 4 se cancela y a la final pues me va a quedar esta integral. Esta es una integral sencilla de calcular, pues integramos, acá me queda menos y a la 5 sobre 5 más 4 y a la 4 sobre 4, se cancela el 4, menos 8y a la 3 sobre 3 más 4y cuadrado sobre 2. Aquí me faltó el cuadrado. Aquí falta un 2. Siempre quedan errores. Aquí arriba tiene que haber un 2. ¿Ok? Pues bien, entonces una vez que nosotros hagamos eso, pues reemplazamos y entonces aquí pues sí tenemos un pequeño error porque ya la fórmula no, el resultado final no va a ser esto. El resultado final va a ser aquí, reemplazo en 2, pues aquí me da todo, pero cuando reemplazo acá en 2, aquí me va a quedar elevado al cuadrado. ¿Ok? Es decir que este no es el resultado. En este caso vamos a tener el siguiente resultado. Bien, entonces aquí nosotros al ejecutar este cuadrado, que no que lo olvidé acá, entonces cuando yo pues, saco todas estas cuentas y tomo en cuenta este cuadrado, pues ya la respuesta no es 184 sobre 15, sino 304 sobre 15. Esta es la respuesta y esto corresponde al volumen del sólido que se obtiene al girar el área de esa región, esa región plana con respecto a la recta x igual 2. Y así como nosotros hacemos girar esa región plana con respecto a la recta x igual 2, nosotros podemos girarla con respecto a cualquier otra recta. Lo único que tenemos que tener presente son dos cosas. Primero, saber dibujar muy bien la región y segundo, estar pendiente con los radios o los discos, si son un disco concéntrico, si son anillos o si son discos completamente rellenos. Usted tiene que calcular en este caso la base de ese, el área de ese disco por la altura. Y si son círculos concéntricos, es decir, si son anillos, entonces nosotros tenemos que quitarle al círculo grande, le quitamos el área del círculo pequeño y eso básicamente es lo que se hace en la fórmula. Esas son dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Pues bien, entonces, vamos a ver qué más hay por aquí. Ya se acabó, ya no hay más nada. Entonces, allí tienen una lista de ejercicios. Espero que entiendan esto, que disfruten de este video. Y